Hola a todos, Nikos Pafitis aquí de Sunny Cypress y bienvenidos al tutorial de hoy, un tutorial teórico donde vamos a ver el capítulo de aplicaciones de TIC y nos enfocaremos en la unidad específica de comprensión de los sistemas satelitales. Ahora, el capítulo de aplicaciones de TIC es muy extenso, lo he dividido en muchos tutoriales. Si quieres ver los tutoriales de las otras unidades, puedes encontrar los enlaces a esos en la descripción de este video. Y en la descripción del video también puedes encontrar un enlace para descargar los recursos de la presentación que estoy usando para este tutorial. El flujo del tutorial, nuevamente, será que yo repase los sistemas satelitales. ¿Por qué necesitamos sistemas satelitales? Para que podamos entender, antes que nada, por qué los necesitamos. Vamos a ver los diferentes tipos de tecnologías que podemos ver en una lista justo allá. Y luego vamos a ver las ventajas y desventajas generales de los sistemas satelitales. Y finalmente vamos a ver preguntas de examen de formato largo. Vamos a ver preguntas reales de examen, pero más importante aún, preguntas de examen que yo he preparado. No puedes encontrar estas preguntas. He diseñado estas preguntas de manera que te den profundidad de conocimiento, pero al mismo tiempo, las respuestas son un recurso de aprendizaje. Si entiendes la pregunta y la respuesta de las que he diseñado, básicamente entiendes esa tecnología. Bien, y si te preguntas qué es esto que tengo en el cuello, es un cabestrillo temporal. Estoy recuperándome de una cirugía de reimplantación del pectoral. Me estoy recuperando, estoy bien, pero mientras menos hablemos de esto, mejor. Vamos a empezar entendiendo los sistemas satelitales. Bien, entonces, ¿qué son los sistemas satelitales? Bueno, aquí dice que es tecnología basada en el espacio para navegación, comunicación y recopilación de datos. Los sistemas satelitales son redes de comunicación que utilizan satélites en órbita para diversas aplicaciones como el monitoreo del clima, la navegación GPS y las telecomunicaciones. Desempeñan un papel crucial en la tecnología y conectividad modernas. Ahora, los tipos de ejemplos que vamos a ver en este tutorial serán GPS o posicionamiento global, sistemas como la navegación satelital, dispositivos de rastreo para rescate de emergencia, topografía y cartografía, televisión satelital y radiodifusión, sistemas de información geográfica, o también conocidos como SIG. Comunicación telefónica por satélite, no comunicación por teléfono móvil, aunque toda la red de telefonía móvil en realidad depende en gran medida de la comunicación por satélite. Pero cubrimos la comunicación por teléfono móvil, creo, en el primer tutorial de aplicaciones TIC. Sistemas de pronóstico del clima, así que estas son las cosas que vamos a cubrir en este tutorial. Bien, antes que nada, creo que es muy importante que entiendas por qué necesitamos satélites en primer lugar. Si entiendes la necesidad de ellos, eso te dará una comprensión mucho mejor de las tecnologías que vamos a discutir en este tutorial. Así que tomemos algo como las ondas de radio cuando sintonizas tu estación de radio local. Tienes la estación de radio local con una antena aquí y digamos que esta es otra antena en tu casa o podría ser la radio de tu auto. Ahora, en términos generales, aquí podemos ver que estas dos antenas tienen lo que llamamos línea de vista. Esta antena puede enviar ondas de radio a esa antena porque no hay nada que lo obstruya. Por ejemplo, no hay nada en el camino como una gran montaña aquí bloqueando esa señal. Pero si quiero enviar información de esta antena a esta antena, ahora tenemos un problema. No tengo lo que llamamos línea de vista. No puedo enviar información directamente a esa antena porque la superficie de la Tierra está bloqueando esa señal. Una forma en que podemos resolver este problema es desviando la señal usando la ionosfera. Ahora, estos círculos grises, este de aquí, 1 y 2, representan diferentes niveles de la ionosfera, bien, y tienen diferentes densidades. Y así como cuando vemos objetos en el agua, realmente podemos ver la luz doblarse. De hecho, podemos desviar las ondas de radio. Así que una forma en que podemos hacer esto es si enfocamos la señal hacia arriba en la ionosfera, la densidad de esa ionosfera irá desviando lentamente la señal y la enfocará de nuevo hacia abajo. Así que podemos hacer esto y evitar el problema de la línea de visión de aquí a acá, desviando las señales usando la ionosfera. Pero el problema con eso es básicamente que la ionosfera no es tan confiable.
Su densidad y sus propiedades cambian durante el día a medida que pasa de la mañana a la noche por las erupciones solares y cosas así. Así que no es tan precisa, no es tan confiable y por esta razón usamos lo que llamamos satélites. Ahora, los satélites son estas cosas que orbitan la Tierra en el espacio. Y gracias a eso podemos rebotar señales, enviar señales a un satélite. Y ese satélite puede entonces enviar esa señal de regreso, ya sea con un haz estrecho, como esto, que solo te da un alcance pequeño, o lo que llamamos una transmisión, ya sabes, un alcance más amplio así, que cubre un área más grande. Ahora, puedes ver aquí que tengo tres tipos de satélites. Tenemos este LEO, que es un satélite de órbita terrestre baja. Su distancia es de aproximadamente 160 kilómetros a 2.000 kilómetros desde la superficie de la Tierra, así que esa es la distancia de aquí hasta aquí. Luego tenemos lo que llamamos satélites de órbita terrestre media, que tienen estas distancias. Y después tenemos estos satélites de órbita geoestacionaria, que están mucho, mucho más lejos. Y de hecho están fijos en una sola posición sobre la Tierra. Ahora, no necesitas saber estos nombres ni las distancias, pero te va a ayudar a entender las tecnologías de las que vamos a hablar. Especialmente cuando queremos que dispositivos más pequeños puedan comunicarse con el satélite, es muy difícil para un dispositivo pequeño comunicarse desde la superficie de la Tierra hasta, digamos, 35.000 kilómetros de distancia. Sabes, necesitas una instalación realmente grande. Así que mientras entiendas este principio aquí y por qué necesitamos los satélites, ahora podemos continuar y ver algunas de las tecnologías. Bien, vamos a empezar con el GPS o sistemas de posicionamiento global. Pero primero necesitamos entender cómo funciona realmente porque mucha gente simplemente no lo entiende y todos cometen el mismo error. Ellos piensan que el dispositivo que tienen en la mano, ya sea su teléfono móvil y están usando su sistema de navegación por satélite o su sistema GPS o algún tipo de dispositivo de rastreo, en realidad está comunicándose con el satélite. No es así. Este aparato no tiene la potencia ni la capacidad para enviar señales hasta el satélite. Vimos qué tan lejos están esos satélites en nuestra pequeña introducción de este tutorial. Entonces, ¿cómo funciona realmente? Porque la comunicación es de una sola vía, del satélite a tu dispositivo. Esa es la única dirección. Así que vamos a entender cómo funciona esto para que luego podamos entender cómo funcionan los rastreadores o los navegadores satelitales. Así que aquí tenemos un satélite. Lo primero que necesitamos saber sobre este satélite es que tiene un reloj muy caro y muy preciso. Ahora, este reloj es extremadamente preciso, ¿de acuerdo? Pero muy, muy caro. Este satélite va a enviar señales hacia la Tierra sobre un área en particular, una zona bastante amplia. Ahora, mi pequeño aquí está sosteniendo su dispositivo GPS. Este dispositivo GPS está captando las señales que están siendo enviadas desde el satélite en esta área de aquí. Así que en cualquier lugar de esta área de aquí, digamos, en esa área se pueden captar señales de ese satélite en particular. Ahora, ¿qué señales se están enviando? Bueno, el satélite está enviando constantemente la hora en la que la señal fue enviada y la hora actual. Así que el dispositivo GPS que mi pequeño amigo aquí está sosteniendo, esto de aquí, en realidad tiene un reloj muy barato, un reloj barato. No es muy preciso, pero como está recibiendo la hora del satélite, que es muy precisa, entonces se actualiza todo el tiempo con la hora correcta. Un pequeño error, un error muy pequeño, pero se actualiza todo el tiempo. Ahora, al mismo tiempo, el dispositivo GPS aquí está viendo la hora en que se envió la señal, comparándola con la hora actual que fue recibida. Y eso te dará el tiempo que tarda la señal en viajar, que tarda la señal en viajar. Bien, ahora eso nos dice cuánto tardó la señal en llegar desde el satélite hasta el dispositivo GPS. Ahora, las señales de los satélites en realidad son señales electromagnéticas y estas viajan a la velocidad de la luz, la misma velocidad que es de 300.000 kilómetros por segundo.
Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el tiempo que le tomó a la señal llegar del satélite al dispositivo GPS. Sabemos la velocidad, así que ahora el dispositivo GPS puede calcular la distancia de aquí hasta allá. Bien, y eso es todo lo que pasa. Tu dispositivo GPS, eso es todo lo que hace. Constantemente está recibiendo las señales del satélite. Las señales que está recibiendo son la hora en que la señal fue enviada y la hora actual. Sabe cuál es la velocidad de la luz. Sabe la hora en que la señal fue enviada y cuándo fue recibida al compararla con su reloj. Calcula la distancia. Entonces, dependiendo de dónde estés en la superficie curva de la Tierra, digamos que estás aquí, esa distancia va a ser diferente. Y esa distancia de aquí a aquí va a ser diferente. Ahora sí tenemos un pequeño margen de error porque el reloj de nuestro GPS no es tan preciso como el del satélite, pero esa es toda la información que interviene. Entonces lo que sucede es que puede ubicarte con un satélite en un área particular en la superficie de la Tierra. Ahora podemos continuar. Entonces, con un satélite eso nos dará un alcance o un diámetro de esta área aquí en la Tierra. Si ahora recibimos señales de dos satélites donde esas dos áreas se intersectan, obtenemos dos puntos de intersección, dos posibles puntos donde podrías estar. Bien, entonces si regresamos a nuestra diapositiva anterior, si simplemente eliminamos ese círculo de ahí, si tengo otro satélite aquí, este satélite me está dando un círculo que indica que, digamos, estoy por aquí. Este satélite te está dando un alcance diferente, así. Entonces, eso te va a dar un círculo así, donde podrías estar. Eso te da estos dos puntos de intersección, dos lugares posibles donde podrías estar. Ahora, eso no es suficiente, eso es muy impreciso, es demasiado inexacto. Un tercer satélite ahora te dará una ubicación exacta aquí. Pero si lo ves en tres dimensiones, puedes ver que el tercer satélite te va a dar dos puntos posibles. Un punto está en la Tierra, pero el segundo punto está en algún lugar del espacio, así que podemos ignorarlo, así que sabe dónde estás, y eso te ubicará exactamente. Bueno, no te ubicará exactamente. ¿Por qué? Por la inexactitud del reloj de tu dispositivo. Recuerda, no es tan preciso como el reloj del satélite para ubicarte o para hacer tu posicionamiento más exacto. Necesitas un cuarto satélite y ese cuarto satélite es el que tenemos aquí abajo. Ese cuarto satélite aquí ahora va a ubicarte exactamente en ese punto de ahí. Entonces puedes ver que tenemos el satélite 1, que es el círculo azul, el satélite 2, que es el círculo verde, el satélite 3, que es el círculo naranja o durazno. Eso te da esta área aquí. Bien, y podemos ver en esa área, si hacemos un poco más de zoom, podemos ver que uno de estos puntos está aquí, que está en el espacio, ¿de acuerdo? Y luego tenemos este cuarto satélite aquí, que nos coloca justo aquí, y eso es lo que nos ubica exactamente. Eso nos pone justo en esa ubicación. Así que básicamente, mientras más satélites tengamos, más precisa será nuestra ubicación y menor será el margen de error. Y ahora, tu dispositivo con al menos 4 satélites puede encontrarte con un margen de error muy pequeño en cualquier parte del mundo. Bien, ahora estamos hablando usualmente de metros, 3, 4 metros, dependiendo de cuántos satélites realmente pueda recibir señales. Mientras más pueda recibir, más precisa será la lectura. Entonces, los dispositivos GPS, y lo que es muy importante aquí es que no envían ningún dato a los satélites. Hace todos los cálculos basándose en las señales que recibe. Ahora, si es un navegador satelital y estás usando un sistema de navegación por satélite para que puedas encontrar dónde estás y puedas encontrar la ruta más rápida, bueno, ahora que sabe dónde estás y está recibiendo constantemente esas señales del satélite, puede hacerlo. Ahora, en un mapa que tiene almacenado en el dispositivo, en realidad puede trazar tu ruta mientras avanzas, así que recibirá una señal. Y a medida que tu sistema de navegación por satélite aquí recibe señales, sabe exactamente dónde estás. Ya tiene el mapa preinstalado y ahora, mientras te mueves, puede marcar esta ruta y mostrarte dónde estás.
Ahora, a veces podrías ver en los navegadores satelitales que te muestra como si estuvieras en un campo en lugar de en la carretera. Así que podría ubicarte, digamos, aquí. Y lo que haría el software de tu navegador satelital es decir, bueno, no puedes estar en medio del campo si estabas conduciendo, así que te regresará y te pondrá de nuevo en ese camino. Recuerda, no es de alta precisión, no estamos hablando de centímetros aquí, estamos hablando de precisión en metros. Así que el propio software hará pequeños ajustes para devolverte al camino correcto. Y dependiendo de dónde te encuentre, te ubicará en esa carretera y te mostrará dónde estás. Bien, así es básicamente cómo funciona el SAT o el GPS. Si esto fuera un sistema de rastreo, digamos que tienes dispositivos que rastrean dónde estás, es exactamente lo mismo. Recibe información de los satélites y esa información se usa para identificar exactamente dónde estás. Así es como cosas como el GPS, el sistema de posicionamiento global, funcionarían con la navegación por satélite. Tu dispositivo y tú, la persona que usa el dispositivo, están en un solo lugar. De hecho, estás viendo el mapa y viendo a dónde quieres ir, y entonces te sugerirá cómo llegar a la posición B, porque el mapa está almacenado en él. Sabe dónde estás, sabe a dónde viajas y puede darte diferentes rutas. Pero digamos, por ejemplo, que tienes un equipo de rescate de emergencia y estás, digamos, en el centro de control central y quieres poder ver dónde están ubicados todos tus equipos de emergencia, a dónde van, dónde están en tiempo real. Bueno, ¿cómo ayuda el GPS con esto? Bueno, es exactamente el mismo sistema. Cada miembro del equipo de emergencia tendrá su propia rastreador GPS en alguna parte del cuerpo. Podría estar en su teléfono, podría ser un dispositivo en particular, podría ser cualquier cosa. Funciona exactamente igual. Ese dispositivo que llevan recibirá la información de los satélites, de al menos 4 satélites, normalmente más. Identificará el dispositivo que tienen y determinará dónde están en el planeta Tierra. Y ahora necesita enviar esa información al centro de control donde estás, donde quieres monitorearlos. Entonces, ¿cómo sucede eso? Porque no se va a comunicar directamente con el satélite. Lo que hará, normalmente estos dispositivos tendrán lo que llamamos una tarjeta SIM, igual que las que tienes en tu teléfono móvil para hacer llamadas telefónicas. Y luego esa información de dónde estás se envía a través, digamos, de un sistema telefónico, a través del sistema de telefonía móvil, a la central o, digamos, al centro de control. Y esa información, cuando se recibe de ese número, se muestra en un mapa en el monitor del centro de control y luego señala exactamente dónde está cada persona. Así que el centro de control sabe exactamente dónde está todo su personal de emergencia, hacia dónde se están moviendo, cómo se están moviendo, si necesitan ayuda. Es lo mismo con una empresa que quizá quiera rastrear, por ejemplo, dónde están los vehículos de la empresa, dónde están sus conductores. Se supone que deben estar en la ubicación A, pero pueden estar en otro lugar. ¿Cómo lo saben? De nuevo, lo mismo, un sistema de rastreo en el vehículo para cada vehículo. Ese sistema de rastreo recibe información del satélite, al menos de 4 satélites. Esa información luego es utilizada por el sistema de rastreo o el sistema GPS para identificar dónde están en ese momento. Y luego, a través de otro método, generalmente de nuevo mediante la telefonía móvil usando una tarjeta SIM. Esa información luego se transmite a la estación central o al centro de control, donde pueden ver en un mapa, a partir de la información que reciben, dónde está cada vehículo, hacia dónde va, a qué velocidad viajan, qué ruta han tomado, si han tomado un desvío, porque mostrará su posición en el mapa donde quiera que vayan. Así que así es como el GPS se puede incorporar en 2 métodos diferentes. Uno, navegación por satélite, donde eres tú la persona que sostiene el dispositivo y estás tratando de ir a algún lugar. Y 2, cuando el propio dispositivo, el dispositivo GPS, puede identificar dónde está y luego enviar esa información a otro lugar. Las posibilidades de uso de estas tecnologías son ilimitadas. Bien, pronósticos del clima. Ya sabes, esas cosas que siempre predicen que va a estar soleado en Chipre. Pero bromas aparte, predecir el clima no es fácil. Es muy difícil y muy complejo, por eso se incorporan satélites para ayudar con la predicción del clima. ¿Y por qué? Bueno, porque los satélites están por encima de la Tierra.
pueden obtener una imagen desde arriba de las formaciones de nubes, las velocidades de las nubes. Las cámaras infrarrojas en los satélites pueden medir la temperatura superficial de las nubes, la parte superior de las nubes, no la parte inferior. Pero esa información por sí sola no es suficiente. Necesitamos más información y es ahí donde entran cosas como los globos meteorológicos, estaciones terrestres, estaciones meteorológicas en tierra que miden el viento y la temperatura en diferentes ubicaciones, aviones meteorológicos, aviones cuyo trabajo es volar y obtener mediciones, cosas como velocidades del viento, temperaturas, humedad y todo eso. Todas estas mediciones, junto con la información de los satélites, se envían a un sistema en particular, una aplicación o software, el software de predicción meteorológica. Y lo que haría ese software es tomar toda esta información de todas las diferentes fuentes que tiene, juntarla y analizarla. La pasará por algoritmos y aplicaciones de modelado o modelos que tiene, donde, por ejemplo, vería todas estas diferentes mediciones y observaría en qué han resultado estas mediciones en el pasado. ¿Qué tipo de clima han producido en el pasado? No es tan fácil, es mucho más complicado, pero esa es la idea principal. Entonces, básicamente, toda la información de los satélites, estaciones meteorológicas terrestres, aviones y globos meteorológicos se reúne en un solo lugar. Estos datos están ahí. Se procesa a través de un modelo computacional con algoritmos. Y con base en esos modelos y algoritmos se hace una predicción del clima. Y así es como funcionan los pronósticos del clima. Bien, el siguiente del que vamos a hablar es la televisión satelital. Ahora, con la televisión satelital, lo bueno es que podemos transmitir o hacer transmisiones en vivo de eventos como partidos de fútbol, conciertos, eventos políticos o cualquier tipo de evento. Podemos transmitir eso en vivo a los hogares de las personas con un retraso muy pequeño. Nos gustaría decir que es en tiempo real, pero en realidad no es en tiempo real. Hay un pequeño retraso en eso. Pero ¿cómo funciona? ¿Qué tipo de satélites necesitamos para que algo así suceda? Bueno, me gusta este diagrama de aquí, así que solo voy a acercarlo. Bien, entonces, si vemos este diagrama aquí, podemos ver que primero tenemos aquí abajo el evento. Así que digamos que es un partido de fútbol o algún tipo de concierto. Y tenemos cosas como una contribución fija o una contribución móvil. Tenemos esta pequeña camioneta móvil aquí que está usando cámaras para transmitir la señal del evento a un satélite de contribución, o podría ser un punto de distribución fijo en lugar de uno móvil. Y esto está transmitiendo el evento que está grabando directamente a un satélite de contribución. Así que esta conexión desde la unidad móvil o el control fijo es punto a punto. Ambos están enviando directamente al satélite hacia una ubicación específica. El set de contribución. Ahora, esto es el metraje en bruto. Esto es tal como se está viendo ahora en tiempo real en el evento. Entonces, el satélite de contribución enviará la señal de regreso, la bajará a lugares como estudios o salas de redacción. Y aquí es donde puede ocurrir algo de edición. Pueden poner una superposición, pueden poner algún texto y esto, aquello, lo otro. De aquí es a donde irá después de haber sido modificado. De alguna manera se va a enviar a un satélite de distribución y luego el satélite de distribución lo retransmitirá a puntos específicos. Empresas como compañías de televisión o compañías de televisión por cable, ellas recibirán esa señal. También podría ir directamente después a lo que llamamos DTH, directo al hogar. Entonces, después de la edición, podría ir directo al satélite de transmisión directa al hogar. Y eso es más bien un satélite que no envía de punto a punto. En otras palabras, de un satélite a una antena parabólica receptora, pero va a enviar a una zona amplia del mundo y cualquiera dentro de esa zona puede recibir esa señal. Y ese es un satélite directo al hogar, así que no tienes que saber los nombres, contribución, distribución y directo al hogar. Pero es bueno entender que no es solo un satélite enviando la información, sino que se envía desde una unidad móvil o fija hacia el satélite y luego rebota de regreso a los hogares de las personas. Tendrá que ser enviado al satélite. Así que luego puede ser enviado de regreso a lugares como las salas de redacción o a los reporteros quienes van a modificar esa señal. Eso luego se envía de nuevo al satélite y después puede ser distribuido ya sea directamente a los hogares. Eso va a ser para personas que han pagado la suscripción para recibir esa señal o se va a enviar, digamos, a otros proveedores de televisión como la televisión por cable.
Ahora, algunos estudiantes han hecho esa pregunta en el pasado. Dicen, bueno, si todos están recibiendo la señal, entonces, ¿por qué están pagando? Bueno, la señal está encriptada. Así que, aunque todos pueden recibir la señal, si están dentro del alcance en esa área de transmisión donde el satélite DTH está transmitiendo, todos pueden recibir la señal, pero no pueden decodificarla. No pueden ver una imagen real porque la imagen está codificada. Así que solo los clientes que han pagado una suscripción para su caja satelital, su caja de satélite, está programada para descifrar o decodificar esa señal y mostrará una imagen clara. Bien, así es como funciona la televisión satelital y tengo una breve explicación aquí arriba, así que déjame acercar un poco eso. Aquí está mi explicación para que puedas recordarla y probablemente incorporarla en una respuesta. Los satélites transmiten señales a la Tierra usando ondas de radio. Ahora, las ondas de radio son ondas electromagnéticas, igual que el GPS son ondas electromagnéticas, así que viajan a la velocidad de la luz. Estas señales pueden ser señales portadoras de gran ancho de banda enviadas a los proveedores de servicios o señales de transmisión de amplia cobertura enviadas directamente a los hogares, como los servicios DTH o de televisión directa al hogar. Las señales de contribución se envían desde ubicaciones fijas como salas de redacción o desde unidades móviles que cubren eventos en vivo. Estas señales se transmiten o se suben a un satélite, el cual las envía de regreso, bajándolas a los centros de transmisión. Los centros de transmisión procesan el contenido y lo transmiten de regreso a los satélites para su distribución a los proveedores de televisión o directamente a los espectadores. Bien, así es como se utilizan los satélites para la televisión satelital. Bien, ahora vamos a ver el Sistema de Información Geográfica, SIG, y el título en sí mismo dice mucho. Es información sobre la geografía, en otras palabras, sobre diferentes áreas del mundo. ¿Y qué mejor manera de ver una imagen del mundo que desde los satélites? Así que se utilizan satélites para recopilar información sobre el globo, sobre diferentes áreas de la Tierra. Por ejemplo, podemos decir que podemos tomar imágenes reales de la Tierra exactamente como son, como está en este momento. Podemos ver los niveles de agua. Nuevamente, como hemos visto con la predicción del clima, podemos medir las temperaturas de la superficie, de las nubes arriba o de las formaciones de nubes. Pero si queremos producir capas para otras cosas, digamos para un mapa preciso, queremos un cielo despejado para poder obtener una imagen clara y nítida de la Tierra. Ahora, una vez que tenemos esta información, cualquier información que obtengamos del satélite la combinamos con otra información dependiendo de lo que queramos que haga este sistema SIG. Y luego podemos producir una capa que superponemos sobre el mapa para obtener otra información. Suena un poco complicado y un poco difícil, pero lo haré fácil para que lo entiendas. Primero, echemos un vistazo a la descripción que tengo para ti aquí abajo. Y luego podemos entrar en un poco más de detalle, así que solo voy a hacerme a un lado. Aquí abajo tengo esto para ti. Dice, un sistema de información geográfica, SIG, se utiliza para recopilar, almacenar y analizar datos geográficos. Los satélites proporcionan imágenes de la superficie de la Tierra y recopilan datos como el uso del suelo, la vegetación, la temperatura y los cambios ambientales. Así que estas son cosas, esta es información que podemos obtener de los satélites. Los datos de los satélites se envían a estaciones terrestres y se convierten en mapas digitales, así que esta información puede convertirse en un mapa digital. Luego se combina con otros datos como ubicaciones de GPS, resultados de encuestas, información del censo y otros formularios y datos de estaciones meteorológicas. Por ejemplo, digamos que quiero averiguar dónde hay muchos vehículos, mucho tráfico. Bueno, información de las estaciones terrestres donde miden la cantidad de tráfico que entra y sale de la ciudad diariamente. Esa información, junto con la información terrestre que podemos obtener de los satélites, nos permite crear una capa superpuesta. El software SIG organiza esta información en diferentes capas, por ejemplo, carreteras, ríos, edificios y población. El sistema analiza estas capas para encontrar patrones y relaciones. Esto ayuda a las organizaciones a tomar decisiones como planear nuevas carreteras, monitorear la contaminación, gestionar desastres naturales o rastrear cambios en el uso del suelo. Así que ahora que ya tenemos la explicación breve, vamos a ver algunos de estos ejemplos que tengo para ti. Tomemos el primero. Así que de este lado tenemos datos de varias fuentes, satélites y otros. Luego tenemos el análisis de datos en el SIG.
Este es el mapa base aquí, que es esencialmente el mapa o la imagen que podemos obtener de un satélite. Y este es el mapa base con una capa de SIG encima. Así que tomemos este primero aquí, el negro. Tenemos datos de agencias de investigación criminal, de estaciones de policía sobre delitos, los diferentes tipos de delitos, dónde se cometieron y todo eso. Otra información relacionada con delitos que han ocurrido, digamos, en el último año. Tomamos esos datos y luego los introducimos en el SIG y los datos producen una capa de mapa, una nueva capa que luego podemos superponer sobre nuestro mapa. Y terminamos con un mapa que se ve así. Bien, así que con todos esos datos, ahora hemos puesto un mapa sobre el mapa base y aquí podemos ver las áreas con menor índice de criminalidad hasta las áreas con mayor índice de criminalidad. Así que las zonas más bajas son las azules, las más altas son las rojas y otras como las amarillas y verdes están en medio. Así que si estás buscando ir a algún lugar, por ejemplo, quedarte en Estados Unidos y quieres un área con bajo índice de criminalidad, entonces deberías buscar las áreas que están aquí, que son todas azules. Por ejemplo, vas a tratar de evitar las zonas rojas. Aquí hay otro que podemos revisar. El siguiente es datos del nivel del agua de satélites y estaciones terrestres. Así que la información satelital podría decirnos cuáles son los niveles del agua, si los niveles del agua han subido, pero no sé si es por el derretimiento de los glaciares o en ciertas áreas donde el nivel del agua sube y baja dependiendo de las mareas. Pero podemos obtener esa información de los satélites. Combinamos eso con información de estaciones terrestres, por ejemplo, sensores en todo el mundo que miden el nivel del agua. Toda esa información se junta después. El análisis de datos con SIG produce una capa de mapa. Tomamos nuestro mapa base aquí, que es Estados Unidos, y sobre ese mapa base colocamos nuestra capa de SIG que hemos creado ahora. Y aquí podemos ver las áreas de alto y bajo riesgo de inundación. Así que estas que están en azul oscuro son áreas de alto riesgo aquí abajo. Soy terrible en geografía, así que no me pregunten qué área es esa en Estados Unidos, pero las áreas más claras, las áreas blancas, esas son de muy bajo riesgo de inundación. Podría ser porque tienen una gran elevación y ese podría ser otro mapa que vamos a ver en un momento. Bien, así que este es bueno para planear, por ejemplo, en caso de que haya una inundación, qué áreas son de alto riesgo. El siguiente que tengo aquí para ti es uno que ya hemos visto, como con algo de software de predicción del clima. Pero aquí tienes datos meteorológicos de satélites y estaciones terrestres. Así que los satélites pueden medir, como dijimos, las temperaturas superficiales en la parte superior de las nubes, las formaciones de nubes, probablemente las velocidades del viento por el movimiento de las nubes. Luego, información de globos meteorológicos, aviones meteorológicos y las estaciones terrestres. Toda esta información se reúne de todas las diferentes áreas de, digamos, los Estados Unidos. Un análisis SIG de los datos produce una capa de mapa. Aquí está nuestro mapa base. Y luego cuando ponemos esa capa SIG encima, ahora podemos ver las áreas que van a ser afectadas por mucho o poco calor, o podrían ser temperaturas o lo que sea. Pero aquí podemos ver las temperaturas en Fahrenheit. Así que en las áreas muy rojas o rosadas, eso es muy alto. El amarillo y el verde representan temperaturas más bajas. Así que eso es básicamente lo que es la información SIG. Así que todo lo que necesitas saber esencialmente es información satelital sobre el mundo. Podemos generar mapas del mundo. Podemos tomar imágenes de la Tierra. Podemos obtener información de satélites como el uso del suelo. Podemos observar los niveles de agua. Podemos ver todas estas cosas. Eso, combinado con información de estaciones terrestres o de otras fuentes, se reúne. El análisis SIG de los datos produce una nueva capa de mapa y superponemos esa capa de mapa sobre un mapa base del país que desees. Aquí hay un ejemplo que tenemos de esto, es Google Earth. Bien, y probablemente todos conozcan Google Earth. Es realmente bueno y puedes acercarte muchísimo. Esto es, por supuesto, la soleada isla de Chipre. Así que aquí está Chipre. Ahora, en Chipre, nuestra montaña más alta es el Monte Trudos. Y tenemos la cima, que es el Monte Olimpo aquí. Bien, y este es el Monte Olimpo en el Monte Trudos. Bien, así que esta es el área de Trudos. Ahí está. Y ya sabes, solo con ver esto no sabrías que aquí está el pico más alto. Ahora, Google Earth de hecho proporciona información SIG. Algunas de ellas tienes que solicitarlas y pagarlas, pero yo tengo una de las gratuitas que te muestra la elevación, las áreas más altas y las más bajas.
Y este es el mapa SIG ahora superpuesto sobre Chipre, así que podemos ver la leyenda aquí. El azul es el nivel del suelo o el nivel del mar. El blanco es 4.000 metros de altura o más. Y luego tienes los niveles intermedios. Así que puedes ver que Chipre es una isla y en general es un país de baja altitud. No hay tantos picos altos. Y el máximo que tenemos está justo aquí donde dice Monte Olimpo, que está en el área amarillo-marrón, que es como a la mitad, aproximadamente a 2.000 metros de altura. Y si hago zoom, lo que vemos son solo colores de elevación. Pero si te acercas, también puedes ver el mapa base debajo. Bien, así que no es que no puedas ver el mapa base, sí puedes, solo tienes esta capa SIG encima, así que puedes ver lo que está pasando. Y estos son tus picos altos y bajos, o digamos puntos de elevación. Y ya sabes, esto se aplica para todo el mundo. Así que si me alejo, si miro por aquí, ¿puedes ver esa área blanca aquí? Eso significa que son 4.000 metros o más. Eso es Tíbet. Creo que es Tíbet. Estoy presumiendo ahora. Ya lo había visto antes, así que sé que es Tíbet. Pero esto es Tíbet. Así que Tíbet en realidad es un país que está muy alto, porque tienes esta área blanca aquí y eso indica 4.000 metros o más. Así que sí, esas son las capas SIG y estas se pueden usar para tomar decisiones. Digamos que quieres ver por dónde trazar otra carretera o dónde quieres poner sistemas de manejo de inundaciones. Puedes usar la información SIG de manera muy efectiva aquí. Entonces, si tienes la información del tráfico, ves dónde hay mucha congestión de vehículos, tal vez puedas introducir nuevas carreteras o carreteras de varios carriles o autopistas para descongestionar esa área. Bien, eso es SIG. Bien, nuestro siguiente tema es la comunicación por teléfono satelital. Ahora, esto es diferente al sistema de comunicación por teléfono móvil que ya cubrimos en los sistemas de comunicación de las aplicaciones de TIC. Ya existe un tutorial para eso y puedes ir a verlo. Pero eso realmente depende de que un teléfono móvil se comunique con una antena GSM que normalmente se colocan aproximadamente cada kilómetro de distancia y va a rebotar tu señal hasta que regrese a la red telefónica y envíe tu señal. Los teléfonos satelitales se comunican directamente con un satélite. Bien, ahora, si recuerdas, al principio de este tutorial hablamos sobre por qué necesitamos satélites. Principalmente porque, debido a la forma de la Tierra, que es redonda, a veces si queremos llegar a un punto de la Tierra que es, digamos, si estás aquí y quieres comunicarte con alguien que está acá, no hay una línea de visión directa, así que rebotamos la señal en el satélite. Ahora, eso significa que este teléfono tiene que tener la capacidad de transmitir una señal a un satélite. Y de nuevo, al principio de este tutorial discutimos que hay diferentes tipos de satélites, así que no diré diferentes tipos. Tenemos satélites a diferentes distancias. Tenemos nuestros satélites de órbita terrestre baja. Ahora, estos, de nuevo, los tengo aquí. Estos están entre, digamos, 160 kilómetros y 2.000 kilómetros de la superficie de la Tierra. Tenemos nuestros satélites de órbita terrestre media que, ya sabes, están más lejos. Y luego tenemos nuestros satélites de órbita geoestacionaria. Estos están realmente lejos, a 35.000 kilómetros de distancia. Así que estos teléfonos satelitales se comunicarán con este tipo particular de satélite, los LEOs o los de órbita terrestre baja, porque no están tan lejos y no necesitas mucha potencia para transmitir la señal. La otra característica particular del teléfono satelital es que tiene lo que llamamos una antena direccional. Ahora, las antenas normalmente transmiten su señal um, en todas las direcciones. Bien, la antena direccional enfocará la señal que transmite en una sola dirección, y en este caso, como queremos comunicarnos con los satélites, será hacia arriba. Así que moverías tu antena o esta está inclinada, entonces cuando la sostienes, la antena apunta hacia arriba. Quieres que toda esa energía se transmita hacia arriba para que llegue al satélite, en lugar de que toda esa energía se disperse en todas las direcciones. Bien, entonces la idea es que va a enviar la información desde el teléfono satelital. Va a transmitirla a un satélite LEO o de órbita terrestre baja, que está cerca. Y luego este satélite va a transmitir esa señal. Así que si solo tomo mi pluma aquí, si puedo. Así que tu teléfono satelital va a transmitir desde la Tierra aquí al satélite de órbita terrestre baja. Eso lo enviará a algo como otro satélite, como un MEO o un GEO. Eso lo transmitirá aquí arriba.
y luego este lo transmitirá de vuelta hacia donde quieres comunicarte. Bien, y así es como funciona. Así que este dispositivo solo necesita ser lo suficientemente potente para alcanzar un LEO, un satélite en órbita terrestre baja. Y este diagrama aquí básicamente te muestra exactamente eso. Así que este de aquí, el teléfono satelital, se comunicará aquí con este satélite. Este será un satélite en órbita terrestre baja. Ese lo enviará a un satélite en órbita terrestre media, por ejemplo. Y ese lo enviará de regreso a la estación terrestre o a la red de telefonía móvil con la que quieres comunicarte. Así que aquí abajo solo te he dado una pequeña introducción o descripción. Dice que el teléfono satelital se comunicará directamente con el satélite, usualmente un satélite de órbita baja, un LEO. La señal luego será retransmitida a otro satélite como un GEO, que después enviará la señal a una estación telefónica en la Tierra. Así es como funciona la comunicación satelital. Bien, ahora echemos un vistazo a las principales ventajas y desventajas de los sistemas satelitales. Ahora, no un sistema en particular, sino los sistemas en general, porque todos estos sistemas de los que hemos hablado, todos usan satélites. Así que las ventajas y desventajas van a ser similares para todos ellos. Y estas son ventajas y desventajas que puedes usar prácticamente en cualquier pregunta si tienes que describir las ventajas o desventajas o explicar algunas cosas sobre los sistemas satelitales. Así que estos son consejos generales y realmente útiles. Así que veamos primero las ventajas. Cobertura global. Sí, los sistemas satelitales te darán cobertura global, a diferencia de otros sistemas que necesitan línea de visión. Son confiables en áreas remotas. Piensa en el teléfono satelital. Si estás en medio del desierto del Sahara, bueno, no tienes forma de comunicarte con un teléfono móvil porque no hay torres celulares a la vista. Pero puedes comunicarte con satélites si tienes un teléfono satelital. Así que eso es muy bueno. Alta capacidad de transmisión de datos. Sí, puedes transmitir muchísimos datos de una sola vez. Tienen anchos de banda altos y son muy rápidos. Recuerda, las velocidades de transmisión de las ondas de radio, que son esencialmente ondas electromagnéticas, es la velocidad de la luz, 300.000 metros por segundo. Múltiples usuarios simultáneos. Muchos usuarios pueden comunicarse con un satélite al mismo tiempo. Solo piensa en la televisión satelital. Está transmitiendo información o canales a miles y miles o millones de hogares al mismo tiempo. Comunicación independiente del clima dentro de ciertos límites, así que si hablamos de clima en general, ya sea que esté nublado, llueva, haga sol, haya polvo o cualquier otra cosa, la comunicación no se interrumpe. Ahora veamos las desventajas. Retrasos en la señal. Sí, las velocidades son rápidas, pero no olvides que estas señales tienen que ser procesadas. Si pensamos en el ejemplo de transmitir eventos en vivo o en tiempo real como partidos de fútbol, eventos deportivos o conciertos, entonces tenemos, digamos, unidades móviles o fijas enviando la información al satélite. Ese satélite la envía a otra sala de redacción donde va a ser editada. Luego se envía de nuevo a otro satélite y luego la señal se envía a otros proveedores de televisión o a un satélite DTH que transmite directamente a las casas. Ahora sí, las velocidades son altas, pero también hay mucho procesamiento, así que no es completamente en tiempo real. Hay retrasos. La interferencia por el clima es posible. El clima extremo puede causar interferencias. Recuerda de nuevo, las ondas electromagnéticas pueden ser interrumpidas por energía electromagnética, así que, ya sabes, tormentas eléctricas severas o tormentas pueden causar interrupciones o pueden interrumpir las señales. Altos costos de instalación y mantenimiento. Bueno, sí, esto no es un walkie-talkie donde solo vas a la tienda de juguetes y compras algo por un par de euros. Necesitas equipo sofisticado. Cosas como un teléfono satelital son muy caras. Es un dispositivo especializado de alta potencia. Los militares los tienen o los servicios de rescate de emergencia los tienen. No tendrías, digamos, un teléfono satelital para uso diario. Incluso el costo de rentar el ancho de banda para poder comunicarte con el satélite va a ser muy alto. Y luego necesitas las antenas parabólicas que requieren medición y alineación específicas para asegurarte de que estén apuntando en la dirección correcta para comunicarse con el satélite. Es muy caro. Requiere una línea de vista despejada. Ahora, cuando decimos línea de vista despejada, no nos referimos a la línea de vista como dijimos al principio de este tutorial, donde tenemos la superficie terrestre. Tenemos una antena aquí y otra antena acá. Y esta antena no puede comunicarse con esa antena porque la superficie terrestre se interpone.
Donde tenemos un satélite, por ejemplo, aquí, no queremos que nada bloquee la señal que va desde cualquier dispositivo hacia el satélite, ni que nada bloquee la señal del satélite al regresar a la Tierra. Bien, así que las antenas parabólicas normalmente se colocan en el techo o en lugares altos donde no hay otros edificios alrededor que bloqueen esa señal que apunta al cielo o al satélite. Vulnerables a fallas técnicas. Ahora, estos son sistemas muy afinados. Imagina intentar enviar la señal en una dirección para alcanzar exactamente un punto en el espacio donde está ese satélite. Así puedes captar esa señal. Están muy afinados, así que las fallas técnicas sí ocurren. Y vas a necesitar, debido a esas fallas técnicas, vas a necesitar técnicos especializados para poder resolver esos problemas. Así que eso en sí mismo va a ser un costo. Bien, lo siguiente que vamos a ver ahora van a ser preguntas al estilo de examen. Bien, esta es la primera pregunta. Esta es una pregunta de un examen anterior, así que también tengo la hoja de calificaciones aquí abajo. Entonces, la pregunta dice que la compañía de taxis rastrea las rutas que han recorrido sus autos y la ubicación actual de cada uno usando un GPS o sistema de posicionamiento global. Un mapa que muestra la ruta tomada y la ubicación actual de cada auto se muestra en el monitor de la oficina. Describe en detalle cómo podría funcionar este sistema. Ahora, esta es solo una pregunta de 4 puntos, así que no necesitas entrar en demasiados detalles. Pero si recuerdas al principio de este tutorial, cuando hablé sobre el GPS, revisamos esto con mucho detalle. Pero en resumen, y tenemos las respuestas de la hoja de calificación ahí abajo. Pero en resumen, ¿qué pasa? El sistema GPS en los vehículos usará la tecnología GPS señales del satélite para identificar su posición. Luego, ese sistema GPS necesita enviar la información a la computadora de la oficina. Ahora, normalmente eso se hace. No te pide que expliques esa parte, pero normalmente eso se hace usando una tarjeta SIM o una red de telefonía móvil a través de la cual enviará esa información o podría enviarse a través de Internet usando un plan de datos en una tarjeta SIM. Ahora, la computadora enviará la información de la posición del vehículo tal como ha sido calculada por el sistema GPS y seguirá actualizando y enviando señales repetidas continuamente de su nueva ubicación. La computadora de la oficina entonces recibirá la información que se le está enviando. Tomará esa información y la mostrará en el mapa preinstalado del software, y ese software seguirá actualizándose. El mapa se actualiza sin parar, mostrando la nueva posición del auto, y al mostrar la nueva posición del auto cada vez también puede calcular su velocidad y dónde está. Así es básicamente cómo funciona. La información del GPS se envía a la computadora de la oficina. La computadora de la oficina tomará esa información y mostrará la posición del vehículo en el mapa. Esa información se actualiza cada pocos segundos o varias veces por segundo para que obtengas una lectura precisa de la ubicación de cada vehículo y de la velocidad a la que viaja. La respuesta aquí dice es que la ubicación del auto se calcula usando software de GPS, los datos se transmiten y se envían a la computadora de la oficina. Ni siquiera dice cómo, no te pregunta cómo, solo quiere saber cómo la computadora de la oficina va a mostrar esta información. Los datos se transmiten cada pocos segundos. Eso es importante porque lo que cuenta es la información a lo largo del intervalo de tiempo en que se envía, donde puede calcular la velocidad, porque si sabe que está recibiendo información cada un segundo y cada un segundo ha recorrido una distancia X, entonces puede calcular la velocidad. Un algoritmo calcula la velocidad y la ubicación de los autos. Los datos se almacenan y se guardan en la computadora. El mapa se actualiza cada pocos segundos. Bien, pregunta número 2 aquí. Dice que los sistemas de posicionamiento global se usan para muchas aplicaciones diferentes. Describe cómo un teléfono inteligente utiliza el GPS para determinar su ubicación. Esta es otra pregunta de un examen anterior. La respuesta que estaba en nuestra hoja de calificaciones también está aquí. Pero si recuerdas, al principio del tutorial hablamos sobre el GPS y dijimos, el punto más importante que no mencionamos o decimos es que el teléfono inteligente envía información al satélite. Eso está muy mal. Si pones eso, significa que no tienes idea de cómo funciona el GPS. Entonces, lo más importante aquí es que estos satélites transmiten información a la Tierra. El teléfono inteligente recibe esta información. Esa información es utilizada por el software de GPS y así puede calcular su posición. Y estos datos de los satélites se envían muchas veces.
Y la posición del smartphone se calcula y se muestra en un mapa en la pantalla de tu smartphone. Eso es básicamente todo. No necesitas hablar de que envía la hora actual. No necesitas decir eso. Envía la hora en que la señal fue enviada. Deberías decir que se envían múltiples señales o que las señales se envían continuamente desde el satélite. Estas señales son captadas por el teléfono inteligente y estas señales contienen información que el software de GPS en el teléfono puede usar para identificar su posición. Se almacena en el dispositivo y luego esa información se muestra en un mapa y se muestra en la pantalla del teléfono inteligente. Eso es todo. No necesitas toda la otra información que mencioné en la introducción. Eso es para darte un conocimiento más profundo. Así que, de nuevo, pregunta de 4 puntos distintos, y ya respondiste esa pregunta, la pregunta número 3 ahora. Esta es una pregunta que he preparado y está diseñada de esa manera. Primero, para ayudarte a entender cómo responder una pregunta de formato largo, como una pregunta de 8 puntos. Y segundo, y lo más importante, para realmente entender de qué estamos hablando, y en esta pregunta en particular, se trata de SIG, así que vamos a ver esta pregunta. Dice aquí, evaluación del riesgo de inundación. Una agencia gubernamental está preocupada por el aumento de los riesgos de inundación en la región costera. Planea utilizar un sistema de información geográfica, SIG, para identificar las áreas con mayor riesgo y apoyar la planificación futura. Explica ahí cómo un SIG podría usarse para identificar áreas con alto riesgo de inundación y ayudar en la toma de decisiones de planificación. En tu respuesta, menciona cómo se pueden superponer y analizar diferentes datos geográficos. Entonces, aquí queremos explicar cómo un SIG puede ayudar a una agencia gubernamental. Planificar ante inundaciones, tomar decisiones apropiadas y planear sus defensas contra inundaciones, o incluso planear dónde construir. Bien, entonces todo se trata de inundaciones y métodos de prevención ahora, sin siquiera leer mi respuesta todavía, ya hemos hablado de esto. Cuando estábamos viendo SIG, vimos un mapa de capas de áreas de alto riesgo de inundación en Estados Unidos. Ahora de nuevo, el sistema SIG funciona así. En una explicación muy breve, información satelital como imágenes de la Tierra, ríos, lagos, que son después de mucha lluvia, cómo se veía el terreno en esa región en particular, cómo se veía eso. Luego obtenemos información de fuentes terrestres. Digamos los niveles de los ríos a medida que suben y bajan, cuánta lluvia cae durante el año, qué años tuvieron más lluvia, la cantidad máxima de lluvia para ver hasta qué nivel subieron los ríos. Y toda esta información se puede poner en el SIG para producir diferentes capas, por ejemplo, una capa de ríos, una capa de precipitaciones, y estas capas se pueden superponer. En un mapa base y usando cosas como códigos de colores, podemos identificar las áreas de mayor riesgo, por ejemplo. Otra capa podría ser la elevación, como vimos cuando les mostré el mapa de Chipre usando puntos de elevación de Google Earth. Y a partir de ahí podemos ver cuáles son las. El software SIG identificará las áreas de mayor riesgo de inundación, y esta información puede usarse para tomar decisiones sobre procedimientos de evacuación, permisos de construcción o la planificación de sistemas de prevención de inundaciones. Todo esto. Así que aquí está mi respuesta. Esta es una respuesta modelo. No esperaría que realmente escribieras esta respuesta exactamente como la tengo aquí. Está ahí para ayudarte a repasar y entender los conceptos. Se recopilan datos de fuentes como estaciones meteorológicas que miden la lluvia, sensores que monitorean los niveles de los ríos e imágenes satelitales o estudios digitales del terreno que muestran la altura del terreno. Luego, los datos se ingresan en el SIG, donde se organizan en capas separadas, y cada capa representa un tipo diferente de dato, como los niveles de los ríos, la lluvia o la elevación. Estas capas se superponen en un mapa base del área y se combinan para ver qué zonas bajas cerca de los ríos tienen más probabilidad de inundarse. El SIG puede modelar lo que sucedería si los niveles de agua suben e identificar zonas de alto riesgo, mostrando la relación entre las diferentes capas de datos. Los resultados se muestran en mapas digitales, a menudo usando colores para resaltar las áreas de peligro. Esto ayuda al gobierno a planear defensas contra inundaciones, evitar construir en zonas de alto riesgo y preparar planes de evacuación. El SIG es mejor que los métodos manuales porque es más rápido, más preciso y puede manejar grandes cantidades de datos fácilmente. Así que esa es una respuesta modelo. Pero lo que acabo de decir antes de leer eso se parece más a tu proceso de pensamiento.
Solo quieres encontrar 8 puntos distintos y eso es realmente fácil de hacer. Si piensas en satélites, información de satélites, el mapa base podría ser la elevación, cómo se ven los ríos, cómo se ve el agua después de la lluvia, información de diferentes estaciones meteorológicas u otros sensores en esa área. Ya tienes 3 puntos ahí solo por decir eso. Esta información va a un SIG que produce diferentes capas. Ahí tienes otros 2 puntos. Estas capas luego producen una capa de color que va sobre un mapa base. Ahí tienes otro punto. Y luego podemos usar esto para identificar el área de alto riesgo. Puedes obtener fácilmente 12 puntos si has entendido qué es el SIG. Bien, siguiente pregunta. Esta tiene que ver con la predicción del clima. De nuevo, esta es una pregunta que preparé para ayudarte a entender cómo responder una pregunta sobre software predictivo para el clima. Aquí dice, seguridad en la aviación. Un aeropuerto quiere mejorar la seguridad de los vuelos utilizando software de predicción del clima. Así que aquí estamos hablando de transporte aeroportuario y seguridad de los vuelos. Así que tu respuesta debe centrarse en ese escenario. Explica qué tipo de datos necesitaría el software y cómo podría usar esta información para predecir condiciones climáticas peligrosas y ayudar al aeropuerto a tomar decisiones de vuelo seguras. Así que aquí tenemos que hablar un poco sobre el tipo de datos que necesitamos y cómo se pueden usar. Entonces, el tipo de datos, bueno, ya sabes, vamos a estar viendo software de predicción meteorológica. Y tengo la respuesta aquí. Así que en lugar de repetirla 2 veces, déjame repasarla y explicarla al mismo tiempo. Así que aquí dice que el software de predicción meteorológica necesitaría datos de satélites, radares y estaciones meteorológicas terrestres. Así que, de nuevo, la información satelital puede proporcionar datos sobre cosas como la temperatura, el nivel superficial, la parte superior de las nubes, la velocidad del viento, la formación de nubes, toda esta información. Eso, junto con la información de las estaciones meteorológicas a lo largo de la ruta del vuelo. Así que no solo queremos las estaciones meteorológicas en un área en particular. Queremos información de las estaciones meteorológicas y de los satélites, información de toda la ruta de vuelo desde donde el avión va a salir hasta donde va a llegar, porque estamos considerando la seguridad. Y toda esa información va a ser procesada y reunida en un software de predicción meteorológica. Ese software luego analizará esos datos con algoritmos y diferentes modelos que tiene. Luego va a predecir o dar una predicción o suposición de cuáles serán las condiciones climáticas y mostrará esto en la pantalla. Y probablemente dirá, ya sabes, qué tan peligroso es que este vuelo continúe y si debería continuar o no. Y mostrará esto en la pantalla y luego se determinará si este vuelo realmente se va a retrasar o no. Entonces, de todos modos, luego dice que el software almacena estos datos y los analiza para identificar patrones y predecir condiciones meteorológicas peligrosas. Puede mostrar los resultados en mapas digitales o paneles, a menudo resaltando las áreas peligrosas usando símbolos o colores. Esto permite que el aeropuerto decida si los vuelos deben retrasarse, cancelarse o ser redirigidos para mantener seguros a los pasajeros y al personal. Está bien, usar el software es mejor que la observación manual porque puede procesar grandes cantidades de datos rápidamente, dar pronósticos más precisos y ayudar a tomar decisiones oportunas para prevenir accidentes. De nuevo, todo lo que acabo de decir ahora, solo tienes que usar tu comprensión y tu conocimiento. 6 puntos son fáciles de conseguir si solo piensas de nuevo en la información satelital, información de otras estaciones, estaciones base, estaciones meteorológicas, aviones, aviones meteorológicos, globos meteorológicos. Esa información se utiliza en la predicción del clima. Esta información se analiza. Los algoritmos y modelos determinarán si va a ser seguro o no. Si no lo es, el avión se desvía. Hay muchos puntos que puedes obtener ahí. Bien, la última pregunta que tengo para ti, de nuevo, es otra que preparé para ayudarte a ampliar tu comprensión sobre cómo aplicar los conocimientos que has adquirido en diferentes escenarios. Esta trata sobre Internet de emergencia para zonas de desastre. Entonces, tenemos una zona de desastre y, sea cual sea la razón de esa zona de desastre, no hay acceso a Internet ni a comunicaciones, algo que incluso los servicios de emergencia y las personas en esa zona necesitan para comunicarse. Aquí dice que una organización de ayuda en desastres necesita proporcionar acceso a Internet rápidamente en áreas afectadas por desastres naturales donde las redes terrestres han sido destruidas. Están considerando usar Internet satelital. Explica cómo el Internet satelital puede usarse para restaurar la conectividad en zonas de desastre. En tu respuesta, incluye cómo se transmiten los datos a través de satélites y las ventajas y desventajas de usar satélites en comparación con otros métodos.
Bueno, las ventajas y desventajas, bueno, ya las cubrí en las ventajas y desventajas generales de los sistemas satelitales. Ahora, el resto, cómo obtenemos acceso a Internet para las personas en la zona afectada por el desastre natural, bueno, eso es igual que un teléfono satelital. Es exactamente lo mismo. Pero en lugar de una conversación telefónica entre un teléfono satelital y alguien más al otro lado del mundo, a través del satélite, en realidad tienes un dispositivo satelital que se comunicará con el satélite y proporcionará acceso a Internet. Y desde ese dispositivo puedes permitir que otras personas se conecten a él para tener acceso a Internet. Así que el proceso es exactamente el mismo. Aquí está mi respuesta para ti. Los datos se envían desde el dispositivo del usuario a través de un enlace ascendente satelital móvil. Así que hay un enlace ascendente que los servicios de emergencia instalarán, probablemente una pequeña antena parabólica que se comunicará con un satélite y proporcionará comunicación satelital. Y luego los dispositivos de las personas pueden conectarse a través de ese enlace ascendente, ¿de acuerdo?, para acceder a Internet. Así que el enlace ascendente móvil por satélite va a un satélite que luego transmite la señal de regreso a una estación terrestre mediante un enlace descendente conectado a Internet. Esto permite que las personas en el área afectada accedan a servicios en línea incluso sin redes terrestres. Ahora, no tienes que entrar en todo el proceso que ya he descrito sobre un satélite en órbita terrestre baja. Así que, normalmente, el dispositivo satelital de servicios de emergencia se comunicará con un satélite de órbita baja, un satélite de órbita terrestre baja que está más cerca de la Tierra, y esa señal se retransmite a una órbita terrestre media. No necesitas entrar en eso. Eso era solo para tu comprensión. Pero puedes hacerlo si lo recuerdas y lo entiendes. Las ventajas de usar satélites incluyen poder proporcionar cobertura rápidamente, llegar a áreas remotas o aisladas y no depender de cables dañados o redes móviles. Sí, estos servicios de emergencia tienen un enlace ascendente satelital móvil que pueden instalar en minutos y proporcionar acceso a Internet para las personas y para ellos mismos. Las desventajas incluyen costos más altos en comparación con otros métodos, posibles retrasos, latencia en la transmisión de datos y el hecho de que el mal clima a veces puede interferir con la señal. En general, el clima no interfiere realmente con las señales satelitales, pero el mal clima sí puede hacerlo. El uso de satélites permite que los servicios de emergencia y las organizaciones de ayuda se comuniquen, coordinen los esfuerzos de auxilio y proporcionen información al público, lo que lo convierte en una solución eficaz en situaciones de desastre. Así que, aunque este es un proceso costoso y técnicamente difícil, necesitas el equipo adecuado. Es muy rápido de instalar. Proporciona una solución en áreas remotas donde la comunicación terrestre, como los cables, ha sido destruida y brinda comunicación con el mundo exterior, tanto para las personas en esa zona como para que los servicios de emergencia puedan comunicarse. Eso fue sobre satélites, entendiendo los sistemas satelitales. Había mucha información ahí, diferentes tipos de sistemas, pero al fin y al cabo el proceso es exactamente el mismo. Los satélites proporcionan dos cosas. Una comunicación de rebote que evita el problema de necesitar línea de visión para comunicarse, así que tienes cobertura global. Y la segunda es que obtienes una vista desde arriba de la Tierra y de todo el globo. Así que eso en sí mismo proporciona información. Entonces tienes dos aspectos. Uno es la comunicación global. Y el otro aspecto es esa vista desde arriba, donde podemos obtener imágenes en tiempo real de la Tierra. Podemos obtener imágenes en tiempo real de, digamos, cosas como la cobertura de nubes, velocidades del viento, temperatura, niveles de agua, la lluvia y cuánto afectará a los niveles del agua de los ríos o lagos. Podemos ver el tráfico, la cantidad de tráfico que hay en diferentes áreas, podemos ver puntos de elevación, podemos ver las temperaturas de la superficie, podemos ver todas estas cosas desde esta vista aérea. Esa información, junto con otra información de estaciones terrestres, puede generar mucha otra información que queremos producir, ya sea para sistemas de información geográfica o software de predicción meteorológica. Métodos de comunicación, bueno, ya lo hemos dicho. Tienes tus teléfonos satelitales, tienes conectividad a Internet, tienes GPS para localizar ubicaciones. Lo único que cambia es el escenario que te dan. Las respuestas van a ser las mismas. Así que si te gustó este tutorial, si aprendiste algo nuevo, asegúrate de darle like y suscribirte. Y lo único que tienes que recordar es que nunca digas que tu dispositivo GPS se comunica con el satélite.
Con el GPS la información va en una sola dirección, del satélite a tu sistema GPS. De todos modos, hasta el próximo video, cuídate. Adiós.